del Zoom y entonces aprovechamos para chusmetear. Pero estábamos hablando con Jorge y con Lucía García Dickinson, a quien presentamos. Hola Lucía, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Tirando, digamos. Tirando, tirando. No, Tirando, no tirando. Es abramos una buena. esa pregunta. Claro, claro. No me sigas preguntando tirando de qué, porque podemos terminar mal. Bueno, Eh, unas semanas raras estas, ¿no? Con son muy también muchos distópicas. retrocesos del Sí, sí, gobierno son. nacional. Sí, les están saliendo mal las cosas. En algún momento tenía que pasar, ¿no? Que chocaran los planetas en su contra. Tal cual. Bueno, lo de la Corte, ¿no? La renuncia finalmente de García Mansilla, tan cuestionado. Traigo justamente un tema que tiene que ver con ese hecho, porque es entre los 50 más, ¿se acuerdan que les dije que estaba firmando fallos mientras en Sí, el firmó como Congreso 114. se negaba, sí, se le negaba su designación? Entre esos fallos firmó uno que refiere al travesticidio de Diana Zacayán, que Ujú. justamente consiste en no reconocer el odio de género como Claro. La la figura del causal travesticidio. exacto del travesticidio, ¿no? Y eso generó que el hermano de Diana, Say Zacayán, presentara un escrito pidiéndole a la misma corte que revise esa sentencia, precisamente porque entre las firmas está la de García Mansilla, que es un juez designado por decreto, y que además fue designado por un gobierno que tiene un posicionamiento respecto de esta agenda, ¿no? Entonces, eso habla de una arbitrariedad en la decisión de la Corte de ese momento y amerita que son muy pocos los casos en que es la misma Corte la que revisa sus fallos, ¿no? Pero en este caso, por esta condición, esto estaría habilitado. Hablamos con Luciana Sánchez, que es la abogada que acompañó el juicio a la familia por el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, y así nos explicaba la situación. Acá hubo una priorización política que tiene que ver con distintas cosas. Primero porque pueden, porque la Corte carece de una política que sea transparente, que sea arreglada, acorde a criterios éticos, respetuosos de los derechos humanos, de priorización de las peticiones y los casos. Recordemos que en el caso Blaquier, la Corte justamente pisó el expediente a través de esa maniobra, garantizó la impunidad biológica de Blaquier. Acá hace lo contrario, pone el expediente a tratamiento y entendemos que esto tiene que ver con un abuso de las facultades discrecionales de la presidencia de la Corte, que es quien tiene esta facultad de proponer cuáles son los casos que van al acuerdo, y que esto tiene que ver también con una injerencia indebida del gobierno de Javier Milei a través de la designación a dedo de García Mansilla, que llegó a la Corte con una agenda concreta que, entre otras cosas, tiene que ver con esto que llaman la batalla cultural, que es ir en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Bueno, por eso le pedimos a la misma Corte, porque es el último tribunal del país a quien se lo podemos pedir, que anule su propio fallo, considerando que se trata de una decisión tomada en unas condiciones donde la institución Corte no era independiente, porque se había aceptado la designación por decreto inconstitucional de un juez de la Corte Suprema, y esto afecta fundamentalmente o sea, no solo la forma del nombramiento, sino las garantías contra presiones externas de la Corte Suprema y también la estabilidad, que es otra garantía para que no sufran presiones externas, en especial los jueces de la Corte Suprema, la estabilidad en los cargos, ¿no? Si te pueden poner por decreto, te pueden sacar por decreto, y de hecho, bueno, la estabilidad en el cargo de García Mansilla estaba claro que estaba muy comprometida. Bueno, Qué este era el enchastre que análisis. hicieron, ¿eh? Qué enchastre que hicieron, Totalmente, ¿eh? Porque no totalmente. es solo García Mansilla, son los otros que les tomaron juramento antes de tiempo, Exacto. que lo pusieron a firmar, Sí, que convalidaron evidentemente. firmar fallos junto con él, ¿no? Le tenían preparados además los fallos que ¿Mm? necesitaban que firmara, entre ellos también estaba el del sobreseyeron al juez Pedro Hoft, que fue el que a su vez sobreseyó a los Ujú. responsables de la noche de las corbatas en Mar del Plata, abogados laboralistas que fueron desaparecidos, es decir, eran expedientes pesados y con mucho contenido ideológico, porque
la desaparición el querer pretender hacer desaparecer la figura de travesticidio es el antecedente para hacer desaparecer la figura de femicidio con los antecedentes de este gobierno. Absolutamente, sí, de relativizar la identidad de género, que ya lo vienen intentando hacer de todas las maneras, ¿no? Con los usos del lenguaje, bueno, con todos los cuestionamientos dirigidos en general a la diversidad sexual, pero en particular a la comunidad travesti trans, que es la más empobrecida y la más vulnerada, ¿no? En esta situación y en todas las situaciones. Bueno, lo interesante entonces de lo que planteaba Luciana Sánchez es cómo esta condición de irregularidad en la designación de Mansilla habilita cuestionar este fallo, bueno, además de todos los otros, ¿no? Por supuesto, que hay que decir que en la primera instancia sí considera el crimen por odio de género, luego se apela a casación y ahí es donde se vuelve para atrás con la designación. Y es el Ministerio Público Fiscal, la UFEM, que es la Fiscalía Especializada, y el INADI los que van a la Corte para pedir que se reafirme la condena por odio de género, ¿no? ¿Qué significan estas condenas? Porque no son solo peleas judiciales técnicas entre abogados, ¿no? Tienen que ver con connotaciones en materia de derechos humanos, con lo que dicen los tratados internacionales, con que Diana Zacayán era una militante referente, reconocida a nivel internacional, además de a nivel nacional. Bueno, fue una estudiante de nuestra Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, de la carrera de Trabajo Social. Recordemos además que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue la primera en inscribir a las personas travestis con su nombre elegido, ¿no? Así que estamos hablando de muchos años atrás, de los primeros 2000. Diana, bueno, era, decíamos, una activista referenciada, vivía en la localidad de La Matanza, tenía una organización que se llamaba Movimiento hacia la Liberación, que era, la sigla era MAL, y que militó centralmente por el cupo laboral travesti trans, que finalmente fue ley en la provincia de Buenos Aires, es ley, está vigente, y realmente le transformó la vida a montones de personas trans, mujeres, varones, travesti trans, que pudieron acceder a un trabajo formal y poder zafar de estrategias de supervivencia que las dejaban cada vez más en la marginalidad. Sabemos que es una comunidad que tiene como expectativa de vida 45 años, ¿no? Porque, bueno, producto de todas las violencias de las que son víctimas, entre otras cosas por no poder acceder al universo del trabajo, que implica el universo de poder alquilar una casa, ¿no? De poder tener los pisos mínimos de dignidad y ciudadanía. Entonces, es muy simbólica esta condena, ¿no? Por la figura de la que se trata, y porque este tipo de litigios sientan bases, ¿no? Crean antecedentes. Claro. Y además con un tacto, con muy mal tacto, porque el discurso de Davos fue uno de los, ahí empezó a darse vuelta el reloj de arena de Milei. E insisten, no se dan cuenta, se siguen equivocando. Tienen un talón de Aquiles en la diversidad sexual que minimizan porque no le dan. Sí, tanto mandril, ¿viste? Pero la marcha como decís, del 1 de febrero marcó una caída que sigue sucediendo, ¿no? Desde aquel momento hasta acá. Entonces, claramente es relevante analizar lo que pasa con este fallo, lo que significó la trayectoria de Diana Zacayán. Pensaba, ¿no? Como en paralelo con el caso de Brasil ahora se me fue el nombre de la concejala. Mariel Franco. Exacto, ¿no? Claro, ahí digo, era una concejala, digamos, de términos políticos, no era de gran jerarquía a su cargo, pero era una figura emblemática de la diversidad, de la lucha negra, ¿no? Bueno, entonces ahí hay toda una carga que hace que se trate de discusiones que exceden incluso a la persona, ¿no? Por todo lo que esas personas simbolizan y condensan. Además, en particular, Diana Zacayán, la estábamos esperando en el Encuentro Nacional de Mujeres, a que llegue a participar cuando se produjo su travesticidio, con lo cual imagínate lo que generó cuando estábamos todas reunidas para discutir nuestra agenda anualmente en tener esta noticia, ¿no? Por supuesto que no dudamos en ningún momento que era travesticidio.
Por supuesto. Vos sabés que yo estaba escribiendo un libro en aquel momento y tenía una nota pautada con ella para el día después que la mataron. Mira. Fue un impacto también impresionante. Pero en aquel momento recuerdo que de ese espectro era la voz más lúcida. Era una mina muy inteligente Zacayán. Sí, muy inteligente, con mucha convicción. Era una militante, era un cuadro político, ¿no? Igual que Loana, claro. Las dos eran militantes del Partido Comunista y fueron despedidas con todos los honores de que esa organización le brinda a sus militantes, ¿no? Además de ser muy populares y tener aliadas y amigas políticas en todas las organizaciones, ¿no? Pero eran realmente cuadros políticos y la lucha de la vida de Diana fue el cupo laboral travesti trans y recuerdo su insistencia y su lobby yendo a ver uno por una a las diputadas y diputados de la provincia de Buenos Aires hasta que finalmente logró que se apruebe, ¿no? Así que bueno, ha dejado un gran legado, Diana. Ya lo creo. A partir de esto le preguntamos a Luciana también cómo veía la situación en general de la diversidad de la comunidad LGTB en América Latina, producto del avance de las derechas, y esto nos decía. La comunidad LGBT en el mundo está bajo asedio nuevamente. Hay retrocesos en el reconocimiento de derechos, sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, en un contexto de regresión de la intervención estatal en este sentido, el reconocimiento de derechos. Y bueno, y también con la ultraderecha, sobre todo, interviniendo a través de los tribunales y de las cortes, ¿no? Esto viene sucediendo hace varios años, no solo con la comunidad LGBT, sino con los derechos de las mujeres en general, y de las personas gestantes, también en relación al aborto. Y bueno, también hay que decir que están bajo ataque especialmente los grupos más vulnerables dentro de la comunidad LGBT, que son las mujeres trans y travestis, los hombres trans y sobre todo las niñeces y juventudes travestis y trans y las personas trans privadas de su libertad. Bueno, el panorama no es mejor en el resto del mundo y fíjate cómo ella menciona las cortes, cómo las Cortes Supremas de Justicia o las Cortes de Justicia, depende de los distintos nombres que tienen, son el reaseguro conservador en todo el planeta, ¿no? O sea, lo que se conquista en política, luego en determinados contextos es cercenado mediante el rol del Poder Judicial. Bueno, ahora eso está sucediendo en nuestro país y en casi todo el mundo. Bueno, es el modelo yanqui, ¿no? Es el modelo yanqui. La Corte Suprema de Estados Unidos les volteó el aborto, que era una conquista histórica, no precisamente del globalismo, muy anterior al globalismo, y la rebanaron sin ningún problema. Exacto. Bueno, y eso sucede en los países donde la derecha está fortalecida y tal vez la política no se anima, no se atreve a desarticular ciertas conquistas. Bueno, la justicia no tiene ningún prurito y corta. Y la ultraderecha tampoco. Prurito no tiene la ultraderecha. No. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Ustedes. Un besito. Chau, chau. Nosotros vamos a algo, vayamos a lo que sea, seamos aventureros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos